soñar, puedo caminar, tengo libertad. Es que ahora puedo soñar, levantarme a creer, por ver realidad. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo, eso dirán, alegre estoy. Y ahora mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Y ahora puedo soñar, mi Dios, los sueños que me das a mí. Disponerme a vivir, Señor, tu propósito para mí. ¿Quieres levantar tus manos? ¿Quieres agradecerle este día al buen Dios, al Todopoderoso? Papi lindo, Altísimo Dios Todopoderoso, Padre bueno que estás en los cielos. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que este día, Señor, este es un primer día de la semana en el que te damos las primicias a ti. Nos hemos reunido, Señor, presencial y virtualmente, para darte las gracias por todo. Maravilloso eres tú. Muchas gracias, papi lindo. Eres maravilloso, eres precioso. No nos has dejado. Tú has estado con nosotros. No nos ha hecho falta nada. Tú nos has provisto de todo. Muchas gracias, papá. Y perdónanos, papi lindo, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Perdónanos de corazón por todo aquello que aún sabiéndolo hacer no lo hemos hecho. Perdónanos. Nos negamos a ser nosotros. Queremos que seas tú en nosotros. Que te oigan y que te vean a ti en cada uno de tus hijos. Y por favor, papá, ayúdanos a no entrar en tentación. La tentación acecha nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra naturaleza humana, que es pecaminosa, precioso Dios. Ayúdanos a no entrar en ella. Y si entramos, porque ya no hay otra forma, estamos expuestos en este mundo terrenal. Y tú a veces lo permites con el propósito, el plan de que seamos probados y también finalmente aprobados por ti. Acude al oportuno socorro a nuestra vida, papi lindo, para que la resistamos, la soportemos y la podamos vencer para la gloria de tu nombre y bienestar de nuestra vida, Señor. Muchas gracias, papi lindo. Hoy nos hemos puesto de acuerdo, todas las familias que estamos acá presentes y los que están allá virtualmente también, papá, a rogarte que hagas descender tu bendición, esa que con ella no añade tristeza a nuestra vida, sobre todos nosotros, sobre tu iglesia, papá, tu iglesia, tu pueblo Israel, que una vez más se levante en esa discordia, Señor, con un pueblo que también es tuyo, precioso Dios, pero que tú lo anuncias en tu palabra, Señor. Y te rogamos, Señor, por nuestros ministerios de Libertador y Gran Cosecha, por cada familia, Señor, que está presente y que está allá conectada virtualmente, Señor. A descender tu bendición, papi lindo, por favor. Bendícenos con toda bendición. Ten misericordia de Guatemala, Señor. Ten misericordia de Guatemala. Ayuda, Señor, a cada ciudadano guatemalteco, especialmente a tu iglesia, a que pueda discernir por dónde es que tú quieres llevarnos, mi Rey. Que no se trata, Señor, de multiplicar
múltiples ideologías de uno y de otro lado, de la izquierda, de la derecha, del centro. Precioso Dios, cuando tú tienes una teología, tienes un tratado, una palabra que debe guiarnos en nuestra vida, Señor. Precioso Papá, eres grande, eres maravilloso, eres precioso, porque cuando vayamos a esta palabra, en nuestras opiniones y en nuestros criterios, estaremos abrazando esas decisiones en la tierra que se deben cada vez más acercar a tu voluntad, Señor. Maravilloso eres tú, papi lindo. En el nombre de Jesús es que te lo estamos pidiendo con todo nuestro corazón, Señor. La gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, precioso Padre. Gracias, Señor. También los vamos a invitar, hermanos, a que todos esta mañana juntos, a viva voz, podamos decir: hoy estudiaré la palabra de Dios, y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Es cuando buscamos ese cambio, hermanos, que vemos que las cosas verdaderamente son diferentes. Cuando nosotros nos adentramos a buscar este cambio, lo hacemos porque ya hay algo que no gusta, ya hay algo que no agrega valor a nuestra vida, ya hay algo que no es agradable para nosotros, y cuando ya no nos gusta, cuando ya no agrega nada a nosotros y cuando ya no nos agrada, la respuesta que vamos a tener ante esto es alejarnos de eso que no nos está gustando y que no nos está agradando. Pongamos como ejemplo, hermanos, algo sucio, algo con mal olor. En el momento en que el ser humano se enfrenta a algo así, pues lo menos que va a querer hacer es estar en ese lugar sucio, es estar en ese lugar con mal olor, y la respuesta natural que va a tener será alejarse de eso. Claro, siempre van a haber excepciones, pero lo normal sería el alejarse de eso, porque es algo que no agrada, es algo que no gusta, es algo con lo que uno se siente ofendido al estar en ese momento. Y es lo que nuestro Señor, hermanos, también espera en cada uno de nosotros. Nuestro Señor espera que en nosotros ocurra algo diferente. Nuestro Señor espera que en nosotros ocurra algo nuevo. Nuestro Señor busca ese cambio en cada uno de nosotros como consecuencia de que Él verdaderamente es real en nuestra vida. Si nuestro Señor no es real en la vida de cada uno de nosotros, entonces por más que hagamos las cosas, los cambios, las cosas diferentes, no van a aparecer por ningún lado. Todo va a seguir siendo lo mismo, todo va a seguir siendo igual. Y es por aquí, hermanos, que nuestro Señor esta mañana nos va a llevar, nos va a encaminar, de la mano nos va a llevar en este tema para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos comprender completamente esto y lo apliquemos a nuestra vida. Que esto sea algo que se establezca en los corazones de su iglesia, en los corazones de cada uno de nosotros, y que no solamente sea algo que pasó el día domingo, algo que oí el día domingo, pero ya en unas horas, el día de mañana, ya no me acuerdo de qué fue lo que dijeron. Nuestro Señor, hermanos, está hablando alrededor de la vida nueva en Jesucristo prospera. Ese es el mensaje de esta mañana. Eso es lo que nuestro Señor quiere que esta mañana conozcamos, que es la vida nueva en nuestro Señor Jesucristo, esa vida que cambia, esa vida que es transformada a través de nuestro Señor Jesucristo, es la que nos va a prosperar de una manera real. Y para ello, hermanos, vamos a ir a la palabra y nos vamos a ubicar ahí en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios. Nos vamos a ubicar en su capítulo 5 y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Cristo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados,
a los hombres y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por el medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Uno, hermanos, no termina de sorprenderse, uno no termina de entender la manera en la que nuestro Señor actúa, y justamente nuestro Señor nos hablaba mucho de nosotros hace unos días sobre esto que estamos hablando el día de hoy, y vemos cómo nuestro Señor tiene el cuidado, vemos cómo nuestro Señor tiene el control de esta congregación, tiene el control de estos ministerios. Y hace unos días, como comentaba, Él viene, Él nos dice, Él nos muestra cuál es el camino, Él nos dice por dónde es que tenemos que ir el día de hoy. Él nos dice, y específicamente me habla a mí, diciéndome básicamente todo el tema hace unos días, dándome como ese chivo de qué es lo que a la congregación tiene que oír, qué es aquello que la congregación necesita oír. Y nuestro Señor me muestra el mensaje de la manera más audible posible. Él nos mostraba, hermanos, que hay 5 cosas que ocurren en la vida del ser humano para que verdaderamente nuestro Señor se manifieste en la vida de Él. Para que verdaderamente haya una vida nueva en Jesucristo, tiene que ocurrir 5 cosas, que esto es sinónimo de empezar a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos diciendo que estamos empezando una vida nueva en Él. Entonces, la primera cosa, hermanos, que nuestro Señor nos mostraba hace unos días era que lo primero que tiene que ocurrir en los hijos, en el ser humano, es nacer de nuevo. Si no hay un nacimiento verdadero de nuevo en el ser humano, muy difícilmente van a pasar las cosas que nuestro Señor quiere que ocurran en la vida de Él para restauración, para edificación. Y en esta cita, hermanos, que acabamos de leer de 2 Corintios 5, 15 al 21, vamos a ver 3 de estas 5 cosas que vamos a mencionar. Este nuevo nacimiento lo podemos ver siempre acá, segunda carta de los Corintios 5, capítulo 17 y 18, que dicen: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, hermanos, nuestro Señor está diciendo que cuando verdaderamente Él se manifiesta en la vida del ser humano, Él lo cambia todo. Él hace diferente todo. Pero vemos, hermanos, que en algunas personas puede no manifestarse ese cambio completo, puede no manifestarse ese cambio total. Y ahora la pregunta es para su iglesia. Ahora la pregunta es para los que estamos oyendo esto presencial a través de los diferentes medios, y es si somos diferentes a como éramos antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo, o todavía no ha habido ese verdadero nacimiento genuino, todavía no ha habido ese nacimiento, ese nuevo nacimiento que debería haberse manifestado ya. Porque con la boca, hermano, se puede decir que somos los mejores cristianos, con la boca se puede decir que somos los mejores siervos del mundo, pero ¿qué es lo que está ocurriendo verdaderamente en nuestra vida? ¿De qué manera nosotros estamos reflejando aquello que decimos? ¿De qué manera se está manifestando en nuestra vida aquello que sale de nuestra boca en algún momento? Porque, hermanos, pueden llevar muchos años llegando a un lugar llamado iglesia. Podemos llevar muchos años teniendo un privilegio, podemos tener muchos años diciendo que somos hijos de Dios, diciendo que somos cristianos, pero también podemos llevar esa misma cantidad de años
siendo las mismas personas, sin haber ningún cambio. ¿Qué es lo que hace verdaderamente entonces la diferencia entre aquellos que tienen un cambio, entre aquellos que se muestra ese cambio y aquellos que aparentemente tienen el cambio, pero en su vida las cosas se ven completamente diferentes? Entonces, lo mucho o lo poco que puede cambiar en la vida de esa persona es que, bueno, ahora, entre comillas, oye música cristiana, ahora entre comillas lee la palabra, ahora ora, ahora va a la palabra, ahora asiste a la congregación. Pero aunque esto es parte, hermanos, de lo que nuestro Señor quiere para nuestra vida y es parte de ese proceso en el que Él nos lleva de restauración, de edificación, eso, ¿qué? Eso no muestra, hermanos, lo que verdaderamente está pasando en la vida de cada uno de nosotros. Eso no nos muestra nada, eso no nos dice nada. Lo que verdaderamente va a decir que hay algo diferente en cada uno de nosotros es que se manifieste el fruto del Espíritu Santo. Si se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, entonces podemos decir, ah, bueno, aquí sí hay algo diferente, aquí algo cambió, aquí sí fue transformado esto. Esto ya no es la vasija, el utensilio lleno de agujeros por todos lados que ya no sostenía nada. Ahora este utensilio, esta vasija ya es nueva. Pero entonces, hermanos, hágase cada uno de ustedes la pregunta de todos los años que usted lleva diciendo que es hijo de nuestro Señor, de todas las semanas en algunos casos, o incluso de los días o las horas que lleva diciendo que nació de nuevo, que es una nueva vida en Cristo la que está llevando. ¿Qué es lo que verdaderamente ha cambiado y qué cosas no han cambiado? ¿Cuáles son aquellas cosas que sí han sido transformadas y cuáles son aquellas cosas que no han sido transformadas? Aquellas cosas que ya desde un principio deberían haber muerto, pero como consecuencia de seguir deleitándonos en nosotros mismos, todavía las mantenemos ahí escondidas, todavía están ocultas ahí. Y no nos atrevemos por vergüenza, no nos atrevemos por miedo, no nos atrevemos por el qué dirán, a decir qué es lo que está ocurriendo en nuestras vidas y buscar ayuda, buscar ese auxilio. El problema, hermanos, es que va a llegar el punto en que va a ser demasiado tarde y cuando estemos buscando la ayuda, cuando estemos diciendo, me estoy ahogando, ya no aguanto, ya no soporto, está ocurriendo esto en mi vida, ya va a ser demasiado tarde. Porque nos tardamos mucho en entender, nos tardamos mucho en abrir los ojos, nos tardamos mucho en oír la voz de nuestro Señor. Y no porque Él no nos estuviera hablando, Él constantemente está hablando a cada uno de nosotros. Lo hace acá, lo hace los miércoles, lo hace a través de las diferentes personas, lo hace a través de esta palabra, lo hace a través incluso de la oración. Él de diferentes maneras se manifiesta. Pero somos nosotros los que tenemos esos tapones en los oídos, somos nosotros los que tenemos esas vendas y no queremos quitarlas. No queremos quitar nada de eso, porque nos sentimos bien en la vida que estamos llevando, incluso sabiendo que lo que estamos haciendo está mal. Entonces, hermanos, la segunda pregunta que hace nuestro Señor acá, ¿qué es lo que verdaderamente ha cambiado en mí? ¿Qué es lo que verdaderamente ha cambiado en la vida de mi iglesia? Y el Señor, hermanos, me decía que le digan a la iglesia que las cosas están mal, que le digan a la iglesia que hay cosas que me desagradan, que hay cosas que me ofenden, que le digan a la iglesia que está en pecado. Eso no los va a hacer cambiar. Eso los va a hacer entrar en razón, eso les va a tratar de abrir los ojos, de abrir esos oídos, pero eso no los va a hacer cambiar. El que ustedes los digan no los hace cambiar. Lo que verdaderamente los va a hacer cambiar es que ellos se dispongan verdaderamente, es que ellos dispongan su vida para servirme a mí. Es que ellos dispongan su vida, que se presenten de una manera real, de una manera genuina, con un corazón contrito y humillado delante de mí para que yo los cambie. Eso sí los va a cambiar, eso sí los va a transformar. Nosotros solo somos, como lo decía, hermanos,
esos instrumentos que Él usa para poder mostrar, para poder dejar un poquito las cosas más claras de qué es lo que está ocurriendo alrededor de la vida del ser humano, alrededor de la vida especialmente de la iglesia. Pero nosotros podemos decir muchas palabras, nosotros podemos decir mucho, aburrirlos de tanto palabra, aburrirlos de decirles tanto lo mismo, pero el que se lo repitamos una y otra vez no hace cambiar al ser humano. Ya entendimos qué es lo que verdaderamente hace cambiar. El ser humano cambia si verdaderamente se dispone, si verdaderamente quiere tener esa relación con nuestro Señor. Y es ahí, hermanos, porque cuando nos dejamos transformar por nuestro Señor, es que Él arranca de raíz todas esas cosas que desde un inicio se sabe que están mal, se sabe que es incorrecto. Nuestro Señor también decía, en el proceso de hacerlos cambiar, también tienen que reconocer que no es en sus propias fuerzas que van a lograr las cosas. No es en sus propias fuerzas que van a decir, yo voy a salir de este problema. Yo voy a salir en mis propias fuerzas de esto que estoy logrando. Conozco este método para poder hacerlo, como lo hemos oído: dejar de fumar fumando, dejar de tomar tomando, dejar de fornicar fornicando. Métodos humanos, métodos que, entre comillas, van a funcionar para que yo deje de hacer eso. Pero cuando verdaderamente nuestro Señor es quien gobierna, cuando verdaderamente nos disponemos para que sea Él el que haga esa parte en cada uno de nosotros, todo eso se va de raíz y se va en el momento en que nosotros permitimos que Él lo haga. No va a ocurrir mañana, no va a ocurrir pasado, va a ocurrir en ese mismo momento. ¿Para qué? Para que nuestro Señor pueda ver a esa persona diferente, para que nuestro Señor, como lo vimos, pueda ver a esa criatura diferente en cada uno de nosotros, que es lo que Él está esperando. Entonces, hermanos, hasta que la iglesia no tenga un corazón conforme al corazón de Dios, las cosas no van a ser diferentes, las cosas no van a cambiar. Es necesario tener ese corazón conforme al corazón de Dios. Es necesario tener ese corazón que quiere ir en la ruta que nuestro Señor ya ha establecido. Es necesario tener ese corazón que busca hacer la voluntad de nuestro Señor, incluso si hay muchas otras voluntades a nuestro alrededor. Va a ser la voluntad de nuestro Señor la que va a ir por encima de todo. Y no vamos a, bueno, no estamos hablando, hermanos, de ser tentados, ya que también esa lucha se va a dar en los hijos de nuestro Señor, y esto va a depender de qué tan grande está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de qué tan grande esté ese Espíritu para que resulte vencedor. Y si no, hermanos, que estamos hablando de, incluso, como lo comentaba hace un momento, sabiendo que las cosas están mal, se sigue haciendo. Eso ya es un problema grande, eso ya es un problema fuerte, razón por la que todavía no se ha manifestado ese nuevo nacimiento, que es el primer de los pasos que debería estar ocurriendo en la humanidad, en los hijos, en la iglesia de nuestro Señor. O bueno, para llegar hacia la iglesia de nuestro Señor. Por eso mismo, hermanos, podemos ir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan, siempre acá en el Antiguo Testamento, y Capicúa, en su capítulo 3, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, hermanos, aquel que vive una vida en desobediencia, aquel que vive una vida manchada, aquel que se encuentra en pecado, y aunque nuestro Dios es amor, y aunque nuestro Dios es misericordioso, Él no puede contradecirse, hermanos. Y si se manifiesta todavía esto,
no se ha dado el nuevo nacimiento de una manera genuina, de una manera real, no se podrá ver al reino de los cielos. No hay nuevo nacimiento, no hay reino de los cielos. Como comentaba, es solo el primer paso de los 5 que tenemos, que son pasos fundamentales, pasos básicos que se tienen que seguir para esa nueva vida en nuestro Señor Jesucristo, la cual nos va a llevar a esa prosperidad. Y tal vez algunos hermanos en este momento se quedarán pensando, y si es así, dele gracias a nuestro Señor porque Él está revelando, porque Él está mostrando, porque Él está haciendo ver qué es lo que está ocurriendo en su vida. Y tal vez algunos se quedarán pensando, bueno, si este es el primer paso y yo ni siquiera me encuentro bien, yo ni siquiera he alcanzado ese nuevo nacimiento, entonces, ¿cómo puedo decir verdaderamente que soy un siervo de nuestro Señor? ¿Cómo puedo decir verdaderamente que soy cristiano delante de Él? Si ni siquiera el primer paso he podido avanzar. No puedo decir que voy a avanzar al siguiente paso sin haber dado el anterior. Y aunque suene fuerte, hermanos, que suene duro, es la manera en la que nuestro Señor me está mandando a hablarles el día de hoy. Como lo hemos comentado también en otras ocasiones, a los primeros, a quienes cae, a los primeros, a quien nos hace reflexionar, les hace ver las cosas, es a los que escribimos, a los que nos presentamos acá delante de ustedes para poder hacer esto. Pero si aún usted ya reconoció, usted a través del Espíritu ya logró entender que ni siquiera el primer paso ha podido dar, ha podido avanzar, entonces dele gracias a nuestro Señor porque todavía está a tiempo. Dele gracias a nuestro Señor porque Él todavía está dando la oportunidad. Dele gracias a nuestro Señor porque Él todavía quiere que usted sea diferente, porque de otra manera usted ya no estaría aquí. Pero nuestro Señor todavía quiere algo en ustedes. Nuestro Señor todavía quiere algo de su iglesia. Nuestro Señor todavía quiere algo diferente. Nuestro Señor quiere esa iglesia santa, esa iglesia sin mancha, esa iglesia que se presenta delante de Él sin tener de qué avergonzarse. Esa es la iglesia que nuestro Señor quiere. Entonces, hermanos, el primer paso, el nacimiento de nuevo, nacer de nuevo. El segundo paso, hacer su voluntad, es decir, negarnos a nosotros mismos, que es lo que podemos leer ahí donde estábamos, en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, y en el versículo 15, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es que, hermanos, Él, nuestro Señor, no tenía ninguna necesidad de despojarse a sí mismo, de hacerse hombre, de venir aquí a la tierra, de pasar todo lo que pasó, de ser clavado en una cruz, de derramar su sangre. Él no tenía necesidad de hacer nada de eso, pero fue por amor a cada uno de nosotros que Él vino y lo hizo. Fue por amor que le tiene a la humanidad, a toda la humanidad, que Él vino y lo hizo, para que toda la humanidad pudiera arrepentirse a través de ese sacrificio, pero lamentablemente no toda la humanidad lo hace, o no toda la humanidad lo acepta. Pero ya aquellos que dicen ser hijos de Dios, aquellos que dicen ser congregación de nuestro Señor, tenemos que entender que nuestro Señor lo hizo por amor a nosotros. Que Él pudo no haberlo hecho y simplemente recibir la parte que a nosotros nos correspondía. En el momento, hermanos, en el que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, incluso sonará un poco redundante, pero incluso siendo Dios, en el momento en que nuestro Señor estaba clavado en la cruz, era el ser más alejado de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él cargó con todo nuestro pecado. Porque Él cargó con toda nuestra maldad. En ese momento que Él estaba ahí en la cruz,
toda la ira que tenía que caer sobre la humanidad cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que cuando vamos a la palabra, leemos: Señor, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor ahí clavado en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesucristo en ese momento estaba totalmente alejado de Dios. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por cargar lo que a nosotros nos correspondía. E incluso, hermanos, así mucha iglesia, muchos seres humanos lo ven como poca cosa. Cuando profundizamos, hermanos, y vamos a la palabra y vemos esto, y vemos el sacrificio que hizo nuestro Señor, y verdaderamente lo entendemos, los corazones se hacen así. Porque no llegamos, hermanos, a entender todo el amor que tiene nuestro Señor hacia nosotros. Y cómo, hermanos, agradecer a ese gran sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz. Y posiblemente digan: bueno, ya se desvió del tema, pero no, hermanos. Es que nuestro Señor nuevamente nos quiere hacer reflexionar, nos quiere mostrar las cosas, quiere que nos sensibilicemos a su voz. Entonces, hermanos, el negarnos a nosotros mismos es tomar nuestra cruz. Es, sabiendo que podemos hacer lo que nosotros queramos, vamos a decirle no a eso y vamos a decirle sí a la voluntad que tiene nuestro Señor. Incluso sabiendo que podemos dejar esa cruz tirada, nosotros vamos a tomarla. Y vamos a tomarla, hermanos, porque queremos atender la voz de nuestro Señor. Queremos atender la voz de Él, queremos atender la palabra de Él. Y aunque nos duela, y aunque nos cueste cargar esa cruz, porque nadie dijo que tomar la cruz iba a ser fácil, iba a ser sencillo, pero en ese proceso en el que nuestro Señor nos lleva tomando nuestra cruz, estamos haciendo morir a nuestro propio yo. Lo que estamos haciendo en ese momento es hacer morir a nuestros deseos, es hacer morir a nuestra naturaleza humana, es hacer morir a nuestra propia voluntad para que sea la voluntad de nuestro Señor la que gobierne en nuestras vidas. Tenemos que cargar, hermanos, con nuestra cruz y ir resistiendo, y no nos tenemos que preocupar en ningún momento al estar cargando esa cruz, porque es nuestro Señor el que nos está sujetando, es Él el que nos va encaminando. Y aunque, hermanos, nuestro Señor sabía que debía cargar una cruz pesada, aunque nuestro Señor sabía que incluso iba a cargar una cruz que a Él no le pertenecía, porque era una cruz que nos pertenecía a cada uno de nosotros, sabiendo que iba a ser un trabajo duro, Él dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y eso es lo que nuestro Señor está esperando de su iglesia. Que aunque sepamos que va a ser un camino difícil, duro, complicado, Señor, que no sea mi voluntad, Señor, que se haga la tuya. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. Es el modelo a seguir. Lleguemos a eso, hermanos. Lleguemos a ese punto, que es lo que nuestro Señor está pidiendo. Luego, hermanos, si ya tenemos ese verdadero nacimiento de nuevo, y hemos tomado nuestra cruz para negarnos a nosotros mismos, hacer morir nuestra voluntad para que se haga la voluntad de nuestro Señor en nuestras vidas, entonces tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tenemos que servir, en otras palabras. Siempre ahí en la segunda carta de los Corintios, en su capítulo 5, pero ahora en el versículo 19 y 20, vamos a leer que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nos encargó a nosotros, hermanos, quiere decir que entonces Él nos va a pedir cuentas de esto. Él nos va a decir qué fue lo que hiciste con esto. Yo te encargué que fueras y reconciliaras al mundo con mi Padre, que reconciliaras al mundo conmigo. Entonces yo te estoy pidiendo las cuentas. ¿Qué fue lo que hiciste con eso?
Así que somos embajadores, hermanos, somos representantes en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tenemos que ponernos al servicio de nuestro Señor, porque en temas anteriores también hemos entendido, hermanos, que Dios va a usar a quien Él quiere usar, pero el servicio es ofrecernos para que nosotros seamos de honra para nuestro Señor. Es muy diferente. Es muy diferente a que nuestro Señor use a cualquier persona, nos use a nosotros, a que nosotros nos dispongamos a servirle a Él para hacerle de honra. Y eso es lo que nuestro Señor también espera de cada uno de nosotros, que lo reconozcamos a Él, que sepamos que Él es el amo y Señor de nuestra vida, que sirvamos con nuestra vida a nuestro Señor. Y no vamos a abundar tanto, hermanos, en este punto, porque ya hemos hablado en temas anteriores también. Dar para recibir, es mejor dar que recibir, la ley de la siembra y la cosecha, etc. Como cuarto punto, hermanos, entonces vamos a tener la prueba. Y esto de la prueba es un momento que puede verse complicado, que puede verse difícil, en que mostramos verdaderamente de qué es lo que nosotros estamos hechos. Y que es todo lo que si nosotros los 3 pasos anteriores que hicimos, que fue el nacer de nuevo, el negarnos a nosotros mismos y el dar de gracia, fueron reales, acá se va a mostrar si verdaderamente eso fue real en nuestra vida, si verdaderamente eso produjo un cambio en nuestra vida. Y tenemos que saber, hermanos, que la prueba puede llegar en cualquier momento, y la prueba va a llegar por el lugar en el que menos nosotros nos esperamos. Ojo, hermanos, con descuidarse de lo que nuestro Señor tiene para nuestras vidas. Ojo con descuidarnos, porque la prueba va a llegar. Y lo complicado aquí, hermanos, es que nuestro Señor no va a probar cuánto tiempo ha sido una congregación. Nuestro Señor no va a probar qué tanto has leído la Biblia. Nuestro Señor no va a probar qué tantos privilegios tienes. Nuestro Señor no va a probar qué tanto haces en un lugar llamado iglesia. Nuestro Señor va a probar los corazones de cada uno de nosotros. Y claro, hermanos, que esto que hemos mencionado son herramientas que nos van a ayudar en este proceso de prueba, pero esto no va a asegurar que nosotros seamos aprobados delante de nuestro Señor. En un examen escolar de matemática, por poner un ejemplo, como herramienta podemos tener una calculadora, pero si ni siquiera podemos utilizar la calculadora, eso no nos va a asegurar entonces que vamos a aprobar la prueba, que vamos a ganar. Lo mismo acá. Lo que verdaderamente nos va a asegurar que nosotros vamos a ser aprobados delante de nuestro Señor y que esa prueba la vamos a superar, será que los 3 pasos anteriores hayan sido verdaderamente reales en nuestra vida, que se haya producido ese cambio real en nuestra vida. Entonces podemos ir, hermanos, a la primera carta a los Corintios, ahí atrásito donde estamos, y leer en su capítulo 3 y el versículo 11 al 13. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es de Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces, como por fuego, hermanos, vamos a ser probados cada uno de nosotros. ¿Cuáles fueron los fundamentos? ¿Qué fue lo que edificamos? ¿Qué fue lo que sobreedificamos sobre aquello que nuestro Señor ya ha dado como mandato? Aquello que el Señor ya ha establecido como cimientos. ¿Qué es lo que hemos edificado a Él? ¿Hemos edificado para el Espíritu o hemos edificado para la carne? Porque van a ser puestas
a prueba esas edificaciones. Van a pasar por el fuego. Y hay algo, hermanos, que quizá muchas veces no se logra entender, y por eso quizá lo vemos como poca cosa, pero a nuestro Señor hablar que las cosas que no edifican, que las cosas que no pertenecen a este fundamento de nuestro Señor Jesucristo, como la hojarasca y otras cosas que mencionó acá, van a ser quemadas y solo va a quedar aquello lo cual verdaderamente resiste al fuego, el oro. Pues está hablando, hermanos, que en la prueba solo hay dos caminos. En la prueba, o vas a ser aprobado por nuestro Señor, o vas a ser consumido por el fuego. Eso quiere decir, al ser aprobado, entonces nosotros somos purificados delante de Él, como el oro. Vamos a ser purificados en ese proceso de prueba. Pero si la reprobamos, hermanos, ¿qué es lo que la misma palabra dice? Que va a desaparecer, que es quemado. Eso no sirve. Y si tú crees que ya pasaste por una prueba y te sientes reprobado delante de nuestro Señor, entonces todavía dale más las gracias a nuestro Señor por la misericordia que tiene por tu vida. Porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y con nuestro Señor es bien complicado estar jugándole al cristiano, estar jugándole o tratar de jugarle la vuelta a nuestro Señor. Por lo que ya vimos en esta palabra, hermanos. Solo dos caminos: o permanece o desaparece por el fuego. Nuestro Señor es fuego consumidor. Es misericordia, claro, pero la misericordia en algún punto se agota, se va a acabar. Y entonces la misericordia ya no va a poder hacer nada contra el fuego y se va a acabar. Agárrate entonces, si no has sido consumido, y da las gracias por la misericordia que nuestro Señor ha tenido. Y si todavía estás ahí, ya no vuelvas a hacerlo, ya no vuelvas a caer. Si todavía hay algo en tu vida que sabes que está mal, ya quítalo de tu vida. Ya entendimos que no es en nuestras propias fuerzas, es en las fuerzas de nuestro Señor. Busquemos ayuda, estamos a tiempo para hacerlo. Si hay algo que no entendemos, si hay algo que no comprendemos, que nos provoca duda, acerquémonos, pero no caigamos en el error que luego se convierte en pecado delante de nuestro Señor. Vamos a ir terminando ya con este tema, hermanos. Va a ser un quinto punto breve, una conclusión también brevísima. Y tenemos entonces como quinto punto, es que ¿qué nos podría quedar ya? Si ya nacimos de nuevo, si ya estamos haciendo su voluntad, si ya dimos de gracia lo que de gracia hemos recibido, y si ya fuimos probados, entonces, ¿qué puede quedar? ¿Qué falta? Lo que queda es estar en la presencia de nuestro Señor. Es que el reino de los cielos va a estar en cada uno de nosotros. Es que su presencia nos va a acompañar a cualquier lugar al que nosotros vayamos. Es que nosotros vamos a estar permanentemente en el lugar santísimo, en ese lugar en el que no entra nadie, en ese lugar que es exclusivo. ¿Por qué? Como consecuencia de esa purificación que tuvimos. Posiblemente no va a ser una sola prueba, van a ser un par de pruebas en las que vamos a demostrar de qué estamos hechos, pero en cada una de ellas nuestro Señor lo que está haciendo ahí es llevarnos a esa santidad completa, llevarnos a ese lugar santísimo, es consagrar nuestra vida para Él, es apartar nuestra vida de todo para dejarlo completamente para su servicio. Es ahí, hermanos, entonces donde nuestra vida es plena, es ahí donde vamos a tener esa prosperidad. Y es algo impresionante, hermanos, que yo me atrevería a decir
que cuando llegamos a este punto de estar en la presencia de nuestro Señor, vamos a llegar al punto más alto de la prosperidad. No hay punto más alto después de llegar ahí. Porque nuestro Señor nos guarda, nos consagra tanto, nos aparta tanto para Él, nos hace ya suyos, que ahí es donde, como lo comentaba, sentimos esa plenidad en nuestra vida. Allá no hay nada que nos mueva, allá no hay nada que afecte, allá no hay nada que lastime, allá no hay nada que nos aparte de estar en la presencia de nuestro Señor. Ahí es donde tenemos que vivir, hermanos, en la presencia de Él. Ahí es donde hemos sido llamados nosotros como iglesia de nuestro Señor a permanecer el resto de nuestros días aquí en la tierra y no digamos allá a la eternidad, hermanos. Como conclusión, hermanos, breve, simple, sencillo, para tener esa vida nueva en Jesucristo es necesario nacer de nuevo, es necesario hacer su voluntad, es necesario dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, es necesario que pasemos por la prueba para ser purificados y vamos a entrar a la presencia de Él, vamos a entrar al lugar santísimo, vamos a ser consagrados para Él y en ese momento vamos a recibir esa prosperidad para nuestra vida. La honra y la gloria siguen siendo para nuestro Señor, hermanos, en el todopoderoso nombre de Jesús. Si usted se siente agradecido en este momento, puede ahí ponerse de pie, levantar sus manos, darle gracias a Él. Y vamos a decirle a Él: Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, te agradecemos por esta palabra, Padre Santo. Tú sigues teniendo el cuidado, Señor. Tú sigues teniendo, Padre bueno, el control de nuestras vidas, Padre Santo. Y es que nosotros sin ti nada bueno podemos hacer, Padre. En el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón, Padre, por todo aquello que no ha ido en el camino correcto, Padre Santo. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que te ha ofendido a ti, Señor, por caminar en esa vida de desobediencia delante de ti, Padre bueno. Incluso, Señor, sabiendo que hay cosas que estamos haciendo que están mal, perdónanos, Padre. En el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, hoy abandonamos toda esa vida antigua, Padre bueno, y con un corazón contrito y humillado nos presentamos delante de ti pidiéndote perdón por todo eso, Señor. Y que sea tu Espíritu, Padre bueno, el que se deposite en cada uno de nosotros y que a través de Él, Padre bueno, tú nos renueves, Padre Santo, tú nos cambies, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, hoy recibimos, Padre bueno, ese nuevo nacimiento, Padre Santo. En el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, hoy, Padre bueno, morimos a hacer nuestra voluntad para hacer la tuya, Padre Santo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a darte gracia lo que de gracia hemos recibido para servirte a ti, Padre Santo. En el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, queremos presentarnos aprobados delante de ti, Padre bueno, para poder vivir en tu presencia, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesús, gracias te damos a ti, Padre bueno, por esto, Señor. Gracias te damos por hablar a nuestras vidas, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque todavía nos das el tiempo para acercarnos a ti, Señor, y hacer las cosas de la manera en la que tú quieres que sean hechas. La honra y la gloria son tuyas, Señor, en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén.